Llegamos ahora al capítulo 21. El capítulo 21 es un epílogo. Creemos que después de que Juan había escrito su evangelio, añadió el prólogo y el epílogo. Por tanto, creemos que el evangelio según San Juan puede dividirse de la siguiente manera. Primero, el prólogo, que habla de la encarnación, contenido en el capítulo 1, versículos 1 al 18. En segundo lugar, la introducción al evangelio, contenida en el mismo capítulo 1, versículos 19 al 51. Luego tenemos el testimonio de las obras y palabras y los milagros de Jesús en los capítulos 2 al 12. Tenemos luego el testimonio de Jesús a sus testigos y el discurso del aposento alto en los capítulos 13 al 17. Seguidamente tenemos el testimonio al mundo en los capítulos 18 al 20. Y en último lugar encontramos el epílogo que habla de la glorificación en este capítulo 21. Ahora, otra manera en que podemos dividir el Evangelio según San Juan es esta. Los capítulos 1 al 12 hablan de la luz. Los capítulos 13 al 17 hablan del amor. Los capítulos 18 al 21 hablan de la vida. Hay tres incidentes en este capítulo 21. El primer incidente es la experiencia de pescar en el mar de Galilea, también llamado el mar de Tiberias. Y revela este incidente al Señor como el Señor de nuestras voluntades y quien dirige nuestro servicio. El segundo incidente es el desayuno a la orilla del mar. Este incidente revela al Señor Jesús como el Señor de nuestros corazones y presenta nuestro amor por Él como motivo para el servicio. El tercer incidente es el anuncio de Jesús acerca de la muerte de Simón Pedro. Y esto revela al Señor Jesús como el Señor de nuestras mentes y enseña que ni la falta de conocimiento ni la variación de las circunstancias eximen del servicio. Todo el capítulo 21 nos revela que el Jesús resucitado todavía es Dios. Consideremos pues la experiencia de pescar en el mar que revela al Señor de nuestras voluntades. Leamos los primeros 3 versículos de este capítulo 21 del Evangelio según San Juan. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, «Voy a pescar». Ellos le dijeron, «Vamos nosotros también contigo». Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Este pequeño mar de Galilea tiene mucha relación con el ministerio de nuestro Señor, tanto antes como después de su resurrección. Era un sitio conocido por estos hombres. Él les había mandado que fueran a Galilea y allí se les aparecería. Han ido allí y están esperando. Tenemos aquí un grupo interesante, y nos gusta llamarle a esto la convención de los muchachos con problemas. Está Simón Pedro, ferviente pero flaco en la fe, de buen corazón, impulsivo e impetuoso y débil. Tenemos a Tomás, aquel escéptico consumado que tenía preguntas y dudas. Natanael, el observador ingenioso, quien fue escéptico en el principio, también está allí. Y luego tenemos a los hijos del trueno, Santiago y Juan. Muchos buenos comentaristas condenan a estos hombres por haberse ido a pescar. Bueno, el Señor no les reprochó cuando se les apareció. Pedro es un hombre bastante inquieto, y el Señor puede usar a este tipo de hombre también. Estaban pues esperando al Señor, pero no vino. Este era tiempo de primavera en Galilea, y las colinas aparecían bellas con las flores y la hierba verde en abundancia. Por tanto, Pedro se puso inquieto. Ahora pescaron durante toda la noche sin coger nada. El Dr. Scott lo llama el fiasco de los peritos. Sabían cómo pescar, pero aquella noche de fiasco se incluyó en el plan y propósito de Dios para ellos. Dios dice que debemos ser como árbol plantado junto a corrientes de aguas, como vemos en el Salmo capítulo 1. Las corrientes de agua son la palabra de Dios. Debemos dar nuestro fruto en su tiempo. Desafortunadamente vivimos en un día cuando todo se mide por la yarda graduada del materialismo. Las matemáticas forman el lenguaje del éxito y los datos estadísticos son las palabras inspiradas del día. Y creemos que nosotros somos tan culpables como todos los demás. Ahora estos hombres pescaron toda la noche y no cogieron nada.
Antes estaban inquietos, y esto simplemente aumentó su frustración. Es fácil pescar cuando se tiene éxito, pero es desesperante cuando no se tiene éxito. Tenemos, por ejemplo, el caso del viejo Noé, quien predicó por 120 años, pero nunca logró ni un convertido. Yo habría dejado de predicar mucho antes de los 120 años. Habría pasado 120 días y luego yo ya habría renunciado. Luego amaneció y debe haber sido una mañana gloriosa allá en el mar de Galilea. Leamos el versículo 4 de este capítulo 21 de Juan. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Creemos que esta fue una experiencia normal. Estaba en su cuerpo glorificado y les fue posible conocerle. Sin embargo, se veía lo suficientemente diferente como para ser cambiado. Habrían estado lejos en el mar, y temprano por la mañana sería difícil identificar a las personas en la orilla. Leamos ahora el versículo 5. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Ahora la palabra para hijitos aquí es casi como decir señores. No es un término de caricia y ternura como el término hijitos allá en la primera carta del apóstol Juan. Ahora es asombroso cuán enfático uno puede ser y cuán poquito a uno le gusta hablar en cuanto al fracaso. Le contestan, pero no quieren hablar en cuanto a eso. Si hubieran cogido peces, todos habrían enseñado cuán grandes eran. Creemos que esta es una descripción de nuestro Señor glorificado, preguntándonos a cada uno de nosotros si hemos cogido algo. Él quiere saber si hemos pescado según las instrucciones suyas y si hemos tenido resultados. Ahora leamos el versículo 6 de este capítulo 21 de Juan. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca, y hallaréis. Entonces la echaron, y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. El sentido aquí es que Él dirige las vidas de los suyos. Él da las instrucciones precisas y deben ser obedecidas. Cuando pescan según sus instrucciones, las redes se llenan y no se rompen aunque estén llenas. Esta es como la red del Evangelio de la muerte, el sepelio y la resurrección de Cristo. Continuemos leyendo el versículo 7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, «Es el Señor». Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Juan tiene una percepción espiritual que Simón Pedro no tiene. 3 años antes, Jesús les había llamado en este mismo sitio. Volvieron a pescar, y el Señor les llamó una vez más. Deben pescar almas de hombres. Es posible que Pedro no tuviera el discernimiento que tenía Juan, pero ¿se ha dado usted cuenta que cada vez que tenía la oportunidad se acercaba más al Señor? Los otros se sientan en la barca y esperan hasta llegar a la orilla. A Simón Pedro le es imposible esperar. Quiere estar cerca del Señor. Este hombre es un hombre maravilloso, amigo oyente. Leamos ahora los versículos 8 hasta el 11 de este capítulo 21 de Juan. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas, y un pez encima de ellas, y pan. Jesús les dijo, «Traed de los peces que acabáis de pescar». Subió Simón Pedro, y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Este es el último milagro de nuestro Señor que se registra, y el único milagro que se registra después de su resurrección. Es muy importante porque usted y yo tenemos interés en el ministerio de Cristo después de su resurrección. El apóstol Pablo dice, «Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así». No somos unidos al bebé en Belén, sino al Cristo resucitado, vivo y glorificado, a la diestra del Padre. Es por eso que su ministerio después de la resurrección es tan vital para nosotros. Ahora hay varias cosas aquí a las cuales nos gustaría que usted prestara atención. ¿Ha notado usted que el Señor usa lo que tienen las personas como la base de sus milagros? Los discípulos están pescando y no tienen éxito. El Señor Jesús les da entonces una gran cantidad de peces. En Caná, las tinajas de agua estaban vacías. El Señor manda que llenen las tinajas con agua y luego cambia el agua en vino. Pregunta a Moisés lo que tiene en la mano. Moisés dice que es una vara,
y con aquella vara Dios hace sus milagros a favor de Israel. David es fiel como pastor con su cayado, y Dios le da un cetro. Es interesante que lo que uno tiene en la mano ha de ser usado para Dios. Tantas personas desean hallarse en otra parte o en otras circunstancias. Pero amigo oyente, si Dios no le puede usar allí mismo donde usted está, no creemos que le pueda usar en otra parte. Además, ¿ha notado usted que lo que Dios hace, lo hace en abundancia? Las tinajas, por ejemplo, estaban llenas de vino. Había también cestas de comida que sobraba después de la alimentación de los 5,000. Las redes, por su parte, estaban llenas de peces. Fíjese también en lo siguiente. Jesús había preparado pescado para ellos, pero también pide que le den algunos de los peces que habían pescado. Es decir, Él acepta su servicio. Cuando pescan a su mandato, acepta lo que traen. Qué bendita comunión se encuentra en este tipo de servicio. Hubo otro tiempo cuando Pedro cogió una maravillosa red llena de peces. Cristo estaba en la tierra como hombre y estaba llamando a Pedro que fuera pescador de hombres. Aquella vez la red se rompió. Creemos que Pedro vería que muchos seguirían a Jesús, pero no todos serían creyentes. La red se rompería y muchos peces se escaparían. Pero esta vez la red no se rompió, sino que fue traída a la tierra llena de una gran cantidad de peces. Pedro está siendo llamado para alimentar las ovejas y los corderos. Ahora, ¿con qué va a alimentarlos? Con la palabra de Dios, con el Evangelio de un Cristo resucitado y glorificado. Este Evangelio no tan solo salvará, sino que también guardará, amigo oyente. Aun en sus fracasos, los creyentes son guardados por el poder de Dios mediante la fe. Vemos en este incidente que Jesucristo tiene un propósito para los suyos. Dirige sus vidas y deben obedecer. Bendecirá y tendrá una comunión maravillosa con ellos. Él es el Señor de sus voluntades. Y pasamos ahora a considerar el desayuno a la orilla del mar. Incidente que revela al Señor Jesús como el Señor de nuestros corazones. Leamos los versículos 12 al 14 de este capítulo 21 del Evangelio según San Juan. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús, y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. ¡Qué invitación, amigo oyente! Jesús no les mandó aquí a ir a todo el mundo y predicar el Evangelio. Prefiere más bien que vengan y que se desayunen con Él antes de ir. La parte amable es que el Señor resucitado, Dios mismo, los alimenta. Amigo oyente, si solo nos sentáramos nosotros hoy en día y dejáramos que Él nos alimente, Él quiere alimentar a los suyos. Y llegamos ahora a la entrevista especial que Jesús tuvo con Simón Pedro. En nuestro estudio de hoy terminaremos el capítulo 21 del Evangelio según San Juan, y con él concluiremos también nuestro estudio de este Evangelio. En nuestro programa anterior estábamos considerando el segundo incidente en este capítulo 21 del Evangelio según San Juan, que es el desayuno a la orilla del mar, el cual nos revela que el Señor Jesús es el Señor de nuestros corazones. Y vimos cómo Jesús invita a sus discípulos a desayunar con Él después de una infructuosa noche de pesca, pero que debido a su intervención milagrosa podían ahora retirar una red llena de peces. El Señor pues les invita a desayunar con Él. Jesús no les mandó aquí a ir a todo el mundo y predicar el Evangelio. Prefiere más bien que vengan y se desayunen con Él antes de ir. La parte amable es que el Señor resucitado, Dios mismo, los alimenta. Amigo oyente, si solo nos sentáramos nosotros hoy en día y dejáramos que Él nos alimentara, sería verdaderamente maravilloso, porque Él quiere alimentar a los suyos. Bien, llegamos ahora a la entrevista especial que Jesús tuvo con Simón Pedro. Leamos los versículos 15 al 17 de este capítulo 21 de San Juan. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas.
Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Nuestro Señor toma a Simón Pedro y llama a su servicio a este discípulo que vacila, que falla y que tambalea. Y aprendemos una lección de suma importancia en esta entrevista. Amor para con el Señor es el requisito previo al servicio. Hay algunas analogías aquí relacionadas con ocasiones anteriores. Estamos seguros de que vinieron a la memoria de Pedro. Pedro había sido llamado previamente al ministerio después de una pesca milagrosa. Pedro perdió aquel ministerio ante un fuego de carbón cuando negó a su Señor. Ahora, después de una pesca milagrosa, nuevamente se halla calentándose junto a un fuego de carbón. Negó 3 veces a su Señor y Jesús le hace la pregunta 3 veces. Una de las primeras cosas en las cuales nos fijamos es que el Señor le llama Simón. Ni siquiera le llama Simón Pedro. Recuerde que en Mateo capítulo 16, el Señor había dicho que cambiaría su nombre por el de Pedro. Bueno, todavía no es Pedro la roca, sino simplemente Simón. Ahora hay 3 preguntas que hace nuestro Señor, 3 afirmaciones dadas por Pedro y luego 3 exhortaciones dadas por nuestro Señor. Cuando Jesús pregunta a Pedro, ¿me amas?, usa la palabra griego agapao, que significa el amar con todo el corazón, un tipo superior, sublime de amor. Pedro evita usarla y en su respuesta usa la palabra fileo, que significa gustar mucho de uno. Pedro, el que había insistido en que moriría por él, y luego aquella misma noche había negado que le conocía siquiera, ya no se jacta más. Profundamente consciente de su propio fracaso, es completamente sincero y se aflige por no poder llegar al nivel del amor agapao. Note usted que sobre la base de su amor fileo, tan débil que le da vergüenza, que Cristo le comisiona. Resumiendo, tenemos entonces lo siguiente. En la interrogación, Jesús usa la palabra agapao. Pedro responde con la afirmación fileo, y Jesús exhorta, apacienta mis corderos. Luego tenemos la segunda interrogación, en la cual Jesús usa una vez más la palabra agapao. Pedro nuevamente le responde afirmando fileo. Y Jesús exhorta por segunda vez, pastorea mis ovejas. Y tenemos por último la tercera pregunta en la cual Jesús usa la palabra fileo. Pedro afirma fileo, y Jesús exhorta entonces, apacienta mis ovejas. En la primera pregunta, nuestro Señor añade las palabras, ¿me amas más que estos? Las palabras más que estos pueden referirse a las cosas materiales. Pedro había ido a pescar y la pregunta podría ser, ¿amas al Señor más que el negocio de pescar? Creemos que lo que significa es que el Señor le pregunta si ahora está preparado para decir que ama al Señor más que estos otros discípulos. Usted recuerda que esta había sido la jactancia de Pedro antes de negar al Señor. Había dicho que él entregaría su vida por su Señor. No debemos olvidar tampoco que nuestro Señor había aparecido privadamente a Simón Pedro después de su resurrección, y lo que tuvo lugar allí no se registra. Fue una entrevista privada. Sin embargo, creemos que podemos estar seguros de que hablaron en cuanto a la negación de Pedro. Simón Pedro la confesó al Señor y el Señor le restauró. Este incidente aquí trata de la comisión de Pedro para la obra del Señor. Ya ha sido perdonado y restaurado. Ahora fíjese usted que el Señor le manda a Pedro a apacentar sus corderos. Tememos que muchos leen estas palabras de la manera siguiente. Critica a mis corderos. Pero no, amigo oyente, nuestro Señor le manda a apacentarlos, a darles la palabra. Son inmaduros y no necesitan de la crítica, lo que necesitan es una alimentación. Ahora observe usted que las ovejas también necesitan ser alimentadas. Todos, amigo oyente, necesitamos de la alimentación de la palabra de Dios. El secreto del servicio es amor para el Señor. Eso es lo más importante. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Uno de sus mandamientos es el de ir al mundo y predicar el Evangelio. Pero esto se basa en el amor. El apóstol Pablo dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero.
Aun cuando nuestro Señor no puede fiarse de nosotros porque le fallamos por ser débiles, aún así nos ama. Dios nos amó cuando éramos pecadores, cuando éramos impíos. Pero nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. La salvación es en verdad un asunto amoroso, y el amor es el requisito previo del servicio. Este incidente, pues, nos muestra que el Señor Jesucristo debe ser Señor de nuestros corazones. Este debe ser nuestro móvil para el servicio. Y bien, pasamos ahora a considerar el último incidente en este capítulo 21 de San Juan. Jesús anuncia la muerte de Simón Pedro, y esto revela que el Señor Jesucristo es el Señor de nuestras mentes. Leamos los versículos 18 y 19 de este capítulo 21 de Juan. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos, y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Jesús informa a Pedro que será mártir. Pedro había dicho que moriría por el Señor Jesús. Pues bien, eso es lo que hará. Después de decirle esto, Jesús le pide a Pedro que le siga. Y los versículos 20 y 21 continúan diciendo, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de éste? ¿No es esta una reacción típica de Simón Pedro? Dice, ahora que me has dicho lo que yo voy a hacer, dime lo que le toca hacer a Juan. Y Jesús le responde aquí en el versículo 22, Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Nuestro Señor le está diciendo, mira Simón, tú vas a morir por mí. Lo que Juan haga no es asunto tuyo. Aun si vive hasta que yo regrese, eso no hace ningún efecto en lo que tú vas a hacer. Yo quiero que tú me sigas a mí. Continuemos ahora con los versículos finales, versículos 23 hasta el 25. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aun en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Tenemos aquí algo interesante. La ignorancia o la falta de conocimiento no sirve como excusa para no servir al Señor. Algunos dicen que no servirán al Señor a menos que sean contestadas todas sus preguntas. Pero, amigo oyente, hay muchas cosas que usted no sabrá. Hay muchas cosas que no es necesario que las sepa. Hay cosas que no le importa saber. Lo importante, amigo oyente, es seguirle a Él. Jesús no reveló lo que iba a pasar a Juan. Simplemente dijo que si fuera su voluntad que Juan no muriera, esto no afectaría en nada el servicio ni la obligación de Pedro de seguir a Jesús. Y es importante que veamos esto. Pedro escribió más tarde en su segunda carta, capítulo 1, versículo 14, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. La tradición dice que fue crucificado, pero que pidió ser crucificado cabeza abajo a causa de que no se creía digno de ser crucificado cabeza arriba, así como el Señor cuando fue crucificado. Amigo oyente, el Señor Jesucristo debe ser el Señor de su mente, el Señor de su corazón y el Señor de su voluntad. Si no es Señor de todo, entonces no puede ser Señor de ninguna manera. Ahora Juan no exagera cuando dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aun en el mundo cabrían los libros que se habían de escribir. El Señor Jesús es el que murió en la cruz y resucitó de los muertos. Es el Dios eterno, nuestro Salvador. Y si usted, amigo oyente, todavía no le conoce, todavía no le ha aceptado como el Salvador de su alma, le exhortamos a que acuda a Él en este mismo momento, le confiese sus pecados y le abra las puertas de su corazón, permitiéndole entrar y constituirse en el dueño y Señor absoluto de todo su ser. Solo así podrá usted decir, Jesucristo es mi Salvador personal. Es nuestra oración que usted lo haga en este día. Y así, amigo oyente, concluimos nuestro estudio de este Evangelio según San Juan. Esperamos que usted, al igual que nosotros, se haya gozado durante todo este estudio.
Mientras tanto, deseamos para usted las incontables bendiciones del Señor.